Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Sebastián Ruiz, me dicen Juanse. Tengo 44 años, soy de Santa Fe. Soy bartender, hago lo que me gusta, creo que por eso me invitaron acá y un poco es lo que voy a tratar de contarles hoy, como para que sume un poco, ¿sí?, en sus actividades. Como sumaron las otras charlas, también me sumaron a mí. Me formé en la ciudad de Buenos Aires, viví ahí hace 18 años y bueno, ahora les voy a contar un poco la historia en desarrollo. Mi historia tiene un poco que ver con el trabajo y mucho que ver también con el amor. Básicamente se basa en esas dos cosas y esas dos cosas son las que hoy me trajeron aquí, por lo cual me siento muy orgulloso. Yo era una de esas personas normales. En realidad no sé qué está pasando acá. Si me transmito 20 años atrás, era imposible imaginarme yo hoy hablando acá en una charla de TEDx. ¿Por qué? Porque pensaba que era uno más del montón, que no lo iba a lograr, que las cosas las lograban, las buenas cosas solamente lo lograban algunos iluminados. ¿Va bien el micrófono? Yo escucho medio raro. Solamente la lograban algunos iluminados, hasta que me di cuenta que la vida era tomar decisiones lo más correctas posibles, elegir un camino, seguir ese camino y si era correcto, tratar de conducirse de la mejor manera posible. Al principio no fue fácil, como todo, ¿sí? Al principio tuve que elegir lo que había para hacer, ¿sí? Trabajé de todo, trabajé en el Poder Judicial, taller de motos, taller de autos, reciclé muebles, todo con entusiasmo, todo con alegría, pero sentía que no era lo mío, ¿sí? Que eran trabajos, y el trabajo es igual a sufrimiento, ¿sí? Uno va a trabajar y vuelve cansado, sufre. Algo en el fondo a mí me decía que yo iba a encontrar algo que me iba a gustar, que iba a encontrar algo que me iba a hacer feliz, que me iba a divertir y que a partir de ese día no iba a trabajar más. Comencé a buscarlo, empecé a pensar en viajar a otro continente, en viajar a otro país, en quedarme aquí. En todo esto, en toda esta búsqueda, ¿sí? Conocí a Harumi, que es el amor de mi vida. Ella me sumó mucho, me sumó esta parte del amor que es muy importante. Cuando uno proyecta cosas, empezamos a vernos, empezamos a pasarla bien, ¿sí? A partir de empezamos a pasarla bien y vimos que esto nos sumaba a los dos, empezamos a repetirlo. Empezamos a repetirlo sin importarnos nada, sin saber, sin pensar en el dinero, sin pensar en nada más que en pasarlo bien, ¿sí? Y y que esto nos sirva para ser felices. En esta ida y vuelta me fui a vivir con ella, me fui a vivir a Buenos Aires. En Buenos Aires decidimos, como esto fue aumentando, decidimos pasar el resto de nuestros días juntos, nos casamos. Nunca tuvimos absolutamente nada planeado ni preparado. O sea, el día que nos casamos, me acuerdo que volvimos al departamento y no había luz. ¿Sí? Nos habían cortado la luz, no teníamos para pagar la luz, no teníamos para pagar el alquiler, nada. Nada estaba planeado. ¿Qué pasó? ¿Garrón? No. Noche romántica, obviamente, ¿no? Noche romántica, la pasamos de 10. Creo que hasta hubo vela y todo, teníamos para una vela. Y así comenzó nuestra historia. Ella estudiaba kinesiología. De movida tomamos la decisión de hacer lo que nos guste a los dos y de ser profesionales los dos en lo que decidamos hacer. Ella ya había tomado la decisión, yo no, así que ella se dedicó a estudiar y yo a trabajar en lo que sea, en Buenos Aires, de Santa Fe a Buenos Aires. Lo único que conseguía era plomería, albañilería, pintar casas. Anda, me está hinchando. Bueno, pintar casas, plomerías, hacer plomería, limpié inodoros, levanté paredes,
vendí teléfonos, seguros, hice todo lo que se me cruzó por delante sin importarme nada. Hasta hice para los que saben un poco de construcción, hice una losa de 2 metros cuadrados solo. ¿Sí? No me importaba nada. Ese día laburé de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche sin parar. Se me secaba todo el tiempo el material. No importó, seguimos adelante. Cuando la cosa se empezaba a poner bien, yo empezaba a encaminarme un poco con mi trabajo, obviamente ella con su estudio, llega el 2000, la crisis del 2000, el 2001 no teníamos para nada, o sea, pagar el alquiler, a cuentagotas para comer, me acuerdo de Navidad, Año Nuevo, ni para una cerveza. Pero bueno, teníamos eso que era el amor y que nos hacía bien estar juntos, así que la pasábamos bárbaro. ¿Sí? Después vino el 2001, la cosa empeoró, estuvo un poco peor, nuestro amor no, por suerte, y así, bueno, así fue que llegó nuestro primer hijo, llegó Yoske. Yoske era el desafío, ¿no? Porque no teníamos para pagar, era como el principio, no teníamos para pagar alquiler, no teníamos para hacer nada y había que conseguir todo. Así que el desafío era aún mayor y lo fuimos logrando. ¿Sí? De a poco la cosa se empezó a reactivar, 2004 aproximadamente. Empiezo a encontrar un poco mi camino en lo que es lo profesional. Entro a trabajar en un restaurante italiano, ¿sí? En el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, con un italiano enfermo de la cocina italiana. El tipo sacaba los papelitos escritos por la abuela del bolsillo. Lasaña, boloñesa, pizza a la piedra. Yo lo veía y no podía creer. ¿Qué fue que este tipo, aparte de un tipo bien económicamente, o sea que podría contratar un chef. Él no, él tenía todas las recetas en un papelito. Este trabajo me mostró el amor que tienen los italianos por la cocina y por la bebida, el respeto que tienen por todo aquello que se llevan a la boca. Y cómo por más que no haya nada, ¿sí? Para comer, para beber, hacer con eso lo mejor posible siempre. Fue muy importante para mí. Después de trabajar con él, al año aproximadamente 2005, entré a trabajar en un bar, Portezuelo, un bar de Recoleta que abre de lunes a lunes, van turistas de todo el mundo, gente de Buenos Aires, del interior del país. Trabajé 6 años ahí. Ahí me pasó algo muy loco. Entré al bar y dije, upa, acá pasa algo. El barba o alguien se acordó de mí. Dejé los ladrillos, dejé la arena, dejé de sufrir y estaba trabajando en un living, música, aire acondicionado, gente que iba a pasarla bien. Vos veías a la gente entrar al bar contenta ya, porque sabía que le iba a pasar algo bueno. Así que empecé a disfrutar mucho de eso, ¿sí? Y aprovechar ese trabajo. Me fui involucrando cada vez más con el trabajo hasta que me empecé a dar cuenta que mi lugar era en la barra, ¿sí? Mi lugar era el del bartender. Si bien pasé por todas las áreas del bar, me gustaba ese lugar. Me di cuenta que el bartender o el lugar de la barra, el lugar del barman, es donde va el que hace los goles, ¿sí? A mí me gusta mucho el fútbol, no juego mucho, pero cuando juego me gusta hacer los goles y después voy a mi casa y le cuento a mi hijo, a mi mujer, a mi hija, a mi vieja, todo el gol que hice, nadie me da bola, ¿sí? Pero bueno, me encanta hacer los goles y entonces me fui dando cuenta que el lugar mío era en la barra y de a poco fui cayendo ahí, ¿sí? Los últimos años en Portezuelo míos fueron a cargo de la barra y ahí aprendí un montón, ¿sí? En el 2007 haciendo el trabajo para esto, me di cuenta que me pasaron 2 cosas muy grosas. La más grosa, que nació Marlene, ¿sí? Mi hija, mi gran amor, que me cambió la vida también para siempre, y que me di cuenta que quería ser barman. Lo hablé con mi mujer y le dije, mira, lo mío es la barra, lo mío es el bar, y le voy a dar para adelante con esto. Ella me incentivó para que estudie, para que me profesionalice en el tema, y bueno, eso hice. Me puse a estudiar, en 2007 hice el curso de una carrera de bartender profesional en el CABE, Centro Argentino de Vinos y Espirituosas, y ese curso me voló la cabeza. Me di cuenta que había un libro, que había una especie de reglamento, que había una manera de hacer las cosas que se podía estudiar
y que esto me iba a dar la seguridad para desempeñarme de manera correcta y que me iba a dar un plus que iba a hacer que yo iba a disfrutar más de mi trabajo. Entonces ya el trabajo podría empezar a dejar de serlo. ¿Sí? Trabajo más disfrute, no hay trabajo. ¿Sí? Dejé de usar reloj. Empezaron los problemas en casa porque 16 horas en el bar, ¿cómo puede ser? Sí, y estaría todavía ahora si no fuese porque tengo que venir a casa. Me hubiese quedado 24 horas. Me empezó a pasar eso, no pensaba en la hora, no pensaba en el dinero, solamente pensaba en hacer las cosas bien y la mejor manera posible. A los 38 años decidí seguir aprendiendo, ¿sí? Así que me fui de Portezuelo. Era como una decisión media extraña, 38 años, ¿dónde salís a conseguir trabajo? No sé, vamos a ver, que sea lo que Dios pueda. Me fui de Portezuelo, seguí estudiando, seguí capacitándome y tenía un sueño, empecé a soñar. Había logrado un par de cosas, así que me empecé a permitir soñar. Soñaba trabajar en Gran Bar Danzón o en 878, que eran mis dos bares de cabecera, donde había ido muchas veces como cliente a aprender. Y de pronto termino trabajando en el 8. ¿Sí? Soy un empleado más del 8, un bartender del 8. Tuve casi 1 año y medio ahí. Aprendí un montón, no solamente de la parte profesional, sino en lo humano, ¿sí? En lo personal. Era una familia, un equipo muy sólido, ¿sí? Éramos todos por todos y nadie era mejor que nadie, o sea, un equipazo. La experiencia ahí me nutrió un montón y me dio fuerza para encarar un nuevo desafío. Tenía un amigo, chef, que tenía un bar en el microcentro porteño, Dylan Drinks. Él cocinaba y como que le faltaba la parte de la bebida, de la coctelería. El lugar era muy pequeño y tenía mucha barra. Me propone el desafío de encarar esa barra y lo acepto, encaro, ¿sí? Y con una decisión, romperla, ¿sí? No había otra opción, ¿sí? Llego a la barra de Dylan Drinks, enseguida se incorporó al equipo mi compañero de barra Américo, y con Américo no teníamos a quién hacerle los tragos al principio, ¿sí? La barra estaba vacía, no había nadie, ¿sí? Los hacíamos igual, no sé quién se los tomaba. A medida que iba cayendo la gente, empezamos a prestar atención en qué era lo que necesitaba la gente. ¿Sí? ¿Qué venía a buscar a la barra? Escuchábamos y tratamos de dárselo. ¿Sí? Así de a poco fuimos ganando nuevos clientes, logramos llenar la barra y fue un éxito, estuvo buenísimo. Pero yo no sabía bien qué era lo que estaba pasando, qué era lo que pasaba realmente, qué era lo que estábamos haciendo bien. Me empecé a compenetrar aún más con mi profesión. Termina la etapa de Dylan Drinks. Paso a trabajar a Florida Atlántico, un bar en Retiro, en la zona de Retiro, en Buenos Aires. Nunca hice tantos tragos. O sea, fueron casi 6 meses de maratón de tragos. Agachaba la cabeza a las 7:30 de la tarde, tragos, hasta las 2:30 de la mañana levantaba la cabeza. Increíble. Aprendí un montón, ¿sí? Porque necesitaba rapidez, eficiencia y calidad, ¿sí? No se permitía otra cosa. Luego de mi paso por Florida Atlántico, encaro otro nuevo desafío, Wherever, un bar de whiskies, un bar especializado en whiskies en Palermo. Y bueno, me sumergí en las bondades de este elixir llamado agua de vida, el whisky. Ojo, no quiero hacer apología, agua de vida porque el whisky nace como un tónico, inicialmente se utilizaba como un tónico para los enfermos y los ancianos que necesitaban fuerzas. ¿Sí? No salgan todos corriendo ahora a comprarse una botella de whisky. No les va a dar más vida. Era por eso, nada más. Bueno, en Wherever hubo mucho crecimiento también a nivel profesional, porque tratábamos de hacer todo con whisky. A todo le poníamos whisky y esto, a la hora de probar, de prueba y error, me sirvió un montón. Y ahí me di cuenta que empecé a tener mi clientela, ¿sí? Que empecé a tener
gente que veía ya seguido en la barra y empecé a verla con otros ojos. Y decía, puta, esta gente la está pasando bien, están cómodos, estaban en lo suyo, estaban como abstraídos en la barra, ¿sí? Y recordé mi clase de servicio en CABE el día que escuché el significado de la palabra restaurant. Restaurant viene de restaurar, ¿sí? Y ahí me di cuenta de todo. Ahí me di cuenta qué es lo que pasa con la gastronomía y puntualmente con mi hábitat, que es la barra. La gente va a la barra a restaurarse, ¿sí? Va a restaurarse de cuerpo y de alma, ¿sí? Como si fuese un soldado del medioevo, ¿sí? Va a tomar fuerzas para seguir su viaje, ¿sí? Eso sucede hoy. ¿Cómo llegamos a esto? Cómo lo repetimos y cómo llegamos a esto. Escuchando qué es lo que la gente quiere, ¿sí? Tratando de interpretar cuál es la necesidad de la gente y dárselo, ¿sí? Y dárselo como un servicio y no como una venta obligada. Si hay algo que nunca me salió es vender algo por obligación, convencer a alguien para que compre algo, no. Pero asesorar a la gente qué es lo que más le conviene, sí. Esto sí me salió. Todas las herramientas que había adquirido de conocimiento y demás, podías ponerlas en práctica para aconsejar a la gente. Entonces me di cuenta que en el bar es una especie de fábrica de momentos, ¿sí? Que sirven para nutrir a la gente que pasa por él, ¿no? Buena música, buen ambiente, buena comida, una buena bebida, ¿sí? Todo esto genera un combo, ¿sí? Que en la cabeza te produce felicidad. La misma felicidad de cuando comés las papas fritas de tu vieja cuando sos chiquito, ¿sí? Que la comés, que la Lali debe estar por ahí, comés la papa frita, sí, la tuya, comés la papa frita y te hacía cosquilla en la cabeza, en la panza, en los pies, era como una especie de éxtasis. Eso es lo que sucede en el bar, obviamente, si está todo conducido de manera correcta. Y ahí empecé a darme cuenta aún más de cómo venía la mano, ¿sí? Y investigando un poco en la historia me doy cuenta también de que los bares, tabernas o establecimientos que hacían las veces de, siempre estuvieron con el condimento de gente empresaria, artistas, filósofos, locos, soñadores, que claro, iban ahí porque era su lugar de inspiración, ¿sí? Era el lugar donde iban a conocer gente, a informarse, ¿sí? A nutrirse de estos buenos momentos. Estos buenos momentos le iban a generar buenos deseos, estos buenos deseos se iban a transformar en buenos proyectos y, ¿por qué no, también en ideas brillantes, ¿sí? Todo esto se perdió, ¿sí? A partir del comenzado el siglo XX, con los excesos del alcohol, los cambios en la sociedad, la economía, más adelante la llegada de la tecnología, todo esto se pierde. ¿18 qué es? Ya terminó. Todo esto se pierde. Voy cerrando entonces. Todo esto se pierde hasta mediados del siglo XX, donde la gente empieza a retomar todo aquello que era bueno. ¿Sí? Todo lo que era de calidad o estaba bien hecho, lo empieza a recuperar y lo empieza a poner en sus vidas, ¿sí? Se pone de moda lo vintage, se pone de moda todo lo que es antiguo, surge la moda de lo retro, ¿sí? Y con los bares no estuvieron fuera de esto, ¿sí? En los bares los barmans empiezan a recuperar toda la historia, ¿sí? Viejas recetas, herramientas, la vestimenta, chalecos, ¿sí? Barbas, hoy hay barberos también, resurgen los bamberos, se empieza a retomar todo esto y el bar comienza a funcionar como debería funcionar, como una usina de buenos momentos, un lugar donde uno puede ir a nutrirse y esto le puede generar buenos deseos, buenos proyectos, buenas ideas, o al menos le puede servir para acomodar un poco las ideas en la cabeza. Un poco para ilustrar todo esto, y acá cierro, ¿sí? Traje algunas imágenes, les traje varias imágenes, ¿sí? Para que vean, pero se las traje en un modo bastante revolucionario. Este modo este formato es la realidad,
¿sí? La realidad es que las imágenes están en los bares, así que los invito a que vayan a los bares, las vivan, se llenen de buenos momentos, de buenos deseos, y por ahí nos cruzamos. Gracias, salud.